A continuación, tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Pichetto por Bloque Encuentro Federal. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarlo al jefe de gabinete. El otro día tuve oportunidad de escucharlo en la reunión de ADEPA, de todos los medios del país. Rescató una reflexión muy interesante que usted sostuvo esa noche, el esfuerzo que tiene que hacer la Argentina en búsqueda de la unidad nacional. Me parece que es un concepto que comparto y quería aprovechar a ratificarlo como una visión de que las cosas pueden ordenarse en la medida que también la política se ordene y que salgamos permanentemente del conflicto y la agresión, de la ira como elemento central de la vinculación con la sociedad y con los actores de la política argentina. Le quiero hacer una pregunta que indudablemente ha sido un hecho reciente, pero que me parece de una entidad grave. He escuchado al ministro Sturzenegger diciendo que se acabó en la Argentina la obra pública. Yo comparto con usted que no se puede estar haciendo inversiones nacionales en placitas o en lugares en los municipios. Me parece que eso indudablemente no corresponde, formó parte de una metodología de distribución, reparto y de consistencia en términos políticos del partido anterior, del gobierno anterior. Pero creo que la infraestructura vial, el sistema ferroviario, en fin, los grandes proyectos de vinculación de la Argentina, me parece que eso forma parte de una política de obra pública. Me interesaría mucho una reflexión sobre eso. Después quiero también no dejar pasar un hecho que también ha sido muy reciente, que lamentablemente no se lo hemos podido preguntar, pero que tiene que ver con una decisión política que ha tomado el gobierno en orden a una ley que había sido un eje central de la discusión política en la Argentina, frente a la reticencia de los gobiernos anteriores. El gobierno de Mauricio Macri puso en marcha y votó en el Parlamento y también la promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública. Me parece que la reglamentación excede el espíritu de la ley. Es cierto que hay un debate entre lo privado, lo íntimo y lo público, que hasta podemos llegar a compartir las cuestiones íntimas. Es cierto también que el mundo y la tecnología hace prácticamente imposible esa zona también muy frágil entre lo privado y lo público de un hombre político, de un hombre público, del presidente o de los gobernadores o de los propios legisladores de este recinto. Me parece que esto se está angostando en el mundo. Los franceses cuidan mucho más lo privado, los americanos lo público de un hombre público y lo privado no tiene ningún tipo de límites. Hay muchos casos en la historia de Estados Unidos donde se han truncado carreras políticas porque la información privada del candidato o de algún funcionario importante no se correspondía con los hechos y todo el mundo tiene acceso a la información. Vivimos en un mundo donde la información más temprano que tarde va a llegar y vemos que se ha reglamentado un tema que para mí es muy importante, señor jefe de gabinete, que tiene que ver con el artículo 3 y los actos preparatorios que llevan a la resolución de un decreto, en donde eso forma parte, digamos, de una esfera de limitación del acceso a la información. Los papeles reservados, los papeles privados, el intercambio entre ministros. La verdad, eso me parece que debería estar abierto a la información. Son los elementos previos que conforman un acto administrativo y me parece que esto es un detalle, me parece muy complejo y el mensaje que le queremos dejar es que revisen este decreto reglamentario. Me parece que avanza por encima del espíritu de la ley y le pedimos a usted que lo transmita también, que converse con el presidente. El último punto, en elogio a su persona, porque también queremos reconocer el valor de la política, presidente, en esta casa, es que es importante que usted interactúe más con el Congreso. Usted venía de una relación exitosa con el Congreso que le había permitido a este gobierno del presidente Milei sacar dos leyes importantes que son, lo dijo en el discurso,
la base central de la acción política, y de repente es como que hubo un repliegue. No sabemos a qué obedeció, tal vez alguna decisión propia del gobierno, pero a mí me parece muy importante que haya una interacción con el Parlamento, un diálogo razonable, un diálogo político inteligente, la búsqueda de acuerdos, el camino que tiene que llevar a la razonabilidad, que le hubiera permitido al presidente haber hecho un veto parcial sobre el tema jubilatorio, haber satisfecho una mejora razonable con el artículo 1, con el 8% más el ajuste por inflación, y eso hubiera sido importante para los jubilados, hubiéramos evitado la controversia y nos parecía legítimo que eso podría haber sucedido en el marco de un diálogo en donde también el Senado estuvo esperando por parte del gobierno una respuesta para poder llevar adelante algunas modificaciones en el tratamiento de la ley jubilatoria. Lo que quiero decir que no estamos acá para romper todo, estoy terminando, y estamos para tratar de buscar salidas para la Argentina, para que la Argentina se recupere, para que la micro mejore para los trabajadores, para que se estabilice la economía, para que haya un proceso de reactivación que todavía, señor jefe de gabinete, no estamos viendo. Así que, bueno, le agradezco mucho su presencia acá y queda pendiente esa pregunta respecto a la obra pública que me parece muy importante que pudiera hacernos alguna reflexión antes que termine esta jornada. Muchas gracias, diputado Pichetto.